Padre, yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por esta reunión que tú permites en este lugar. Porque has permitido, Señor, que un viernes más las puertas sean abiertas, Señor, para adorar y alabar tu nombre. Porque has permitido, Señor, que tu pueblo venga a buscarte con sed. Porque has permitido también que llegue más gente, que cada día más personas escuchen tu palabra, Señor. Y hoy te pido a ti, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote en este lugar. Yo te doy toda libertad para que hagas conforme te plazca en este sitio. Que sea la palabra que tú has preparado, que sea el tiempo perfecto que tú has preparado, que tú has decretado, que tú has establecido para cada persona. Que seas tú revelándote y moviéndote en esta noche conforme sé que tienes, Señor. Guíanos a toda verdad. Porque eso dice tu palabra, que eres tú el que nos lleva a toda verdad. Y es lo que venimos a buscar en esta noche. Tu verdad, tu palabra, la convicción de lo tuyo, Padre. Yo te lo pido y te entrego una vez más esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés. En el capítulo 10. Cuando todos tengan, me regalan un amén. Amén. Tan rápidos. Dice Eclesiastés 10:10, en el nombre de Jesús. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Quiero que repitamos una vez más la primera parte. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Amén. Hoy tuve la oportunidad de estar en un sitio especial al que me invitaron y creo que Dios me bendijo mucho en ese lugar y me enseñó muchas cosas que le venía pensando en este tiempo y estaba pensando en lo que les digo, cosas que le venía preguntando a Dios. Dios trajo esta palabra a mi mente y por medio de ella me enseñó muchas cosas del día de hoy, entonces quería compartírsela el día de hoy. En otra versión dice, si el hacha, en la nueva versión internacional dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Y si volvemos a la versión que leímos, dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Embotar, busqué la definición, y embotar nos habla de cuando se le quitan los filos o las puntas a las armas. Cuando se van, digamos, desgastando, cuando se van desafilando. Podemos hablar de un cuchillo, el cuchillo más simple, el cuchillo que utilizamos en la cocina, si sea de tanto tajar carne, se va perdiendo su filo. Eso sería que se embota el cuchillo, ya va perdiendo su filo. Y más adelante nos habla de otra palabra que de pronto para nosotros no es muy común, que es amolar. Entonces para nosotros sería sacar punta. Entonces si el hierro se queda sin punta, es lo que nos dice la palabra, y no le volvemos a sacar punta, pues cada vez que tratemos de utilizar ese hierro, nos va a tocar hacer más fuerza. Si vamos a la otra versión que lo compara con el hacha, que me parece como algo que podemos tomar, encontraba que las hachas con el paso del tiempo y con el mal uso se desafilan. Pero no pasa solo con las hachas, va a pasar con todas las herramientas de hierro y de por sí con todas las herramientas que tengan un filo. Lo van a perder. Así no las usáramos, con el solo paso del tiempo, con el tener guardada una herramienta, va a perder el filo. No sé si a alguien le haya pasado que guarde, de pronto a los hombres, que uno guarda una navaja, que guarda algo para hacer más adelante, unos alicates, inclusive cuando uno los saca ya están todos oxidados.
Y las mujeres que guardan por ahí tijeras para todo, cuando las sacan ya resulta que las tijeras no sirven para lo que las habían guardado. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Solo si no se utilizan. Pero si se utilizan mal las herramientas, igual, también pierden su filo. De las hachas se encontraba que con solo hacer un corte mal, el hacha comienza a perder el filo, a despicarse. Y eso también pasa con todo lo que utilicemos. Las mujeres les pasa harto que las tijeras, Nelson nos fue, las tijeras de cortar cabello dicen que si cortan otra cosa se dañaron las tijeras. Entonces, ¿qué pasa? Ya perdió su filo. Y de eso nos habla la palabra. Nos dice que si las cosas pierden su filo, pues cada día nos va a tocar hacer más fuerza. Y yo lo tomaba, Dios me hablaba mucho de esto y nos hablaba del pueblo, de nosotros como iglesia. ¿Y qué pasa con nosotros como iglesia? Asimismo nosotros tenemos como ese filo que nos ha sacado Dios, somos como esa herramienta de Dios y Dios nos va sacando ese filo, Dios nos va perfeccionando. Pero ¿qué ocurre? Resulta que ese filo tiene que irlo sacando todo el tiempo. Cuando nosotros dejamos de sacar ese filo, pues ¿qué pasa? Nos comenzamos a oxidar, nos comenzamos a dañar. Y cada vez va a tocar hacer más fuerza en nuestras fuerzas para conseguir las cosas. ¿Sí me hago entender? ¿Soy claro hasta ahí? Entonces, eso ocurre. Eso no ocurre con ustedes porque vienen los viernes y son un grupo especial y la palabra dice que el aceite hermosea el rostro. Y eso pasa con los que buscan de Dios. Andan con el rostro contento. Pero entonces, si eso no viene mucho para el caso de algunos, entonces ustedes dirán, bueno, pero si yo ya estoy afilado, yo vengo y Dios me afila y me prepara, entonces yo ya puedo cortar, ¿cierto? Y es así, nosotros, como les decía, somos armas en las manos de Dios y podemos ayudar al reino de Dios. ¿Y cómo nos afilamos nosotros? Buscando la presencia de Dios, ¿cierto? Orando, buscando el rostro de Dios, ayunando. Esa es una forma de afilarnos nosotros. Pero hay más gente que necesita ser afilada, ¿cierto? Hay más gente que necesita ir en esa misma línea que vamos nosotros. Hay más gente que necesita sacar el filo. Y hay también una forma de afilar las herramientas. Y la palabra también nos habla de esa forma. Y quiero que vayamos a Proverbios 27, 17. Amén. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Alguien sabe qué es aguzar? Afilar, sacar punta. Pero encontré una definición que me gustó mucho de ese término aguzar. Y dice, avivar el entendimiento o los sentidos para que perciban mejor y con más detalle. Vuelvo y lo repito, avivar el entendimiento o los sentidos para que perciban mejor o con más detalle. O sea, es como ayudar a alguien a que pueda percibir mejor, a que pueda entender mejor. ¿Y qué nos dice ese versículo? Que el hombre aguza el rostro de su amigo. Y vuelvo a la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional dice, el hierro se afila con el hierro. Y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, esa es otra forma en la que nosotros nos podemos afilar. En el trato con el hombre. Pero de pronto yo, en lo personal, siempre que había leído esa palabra, lo tomaba como que uno se afila pero a punta de encontrones. De tanto que uno se agarra con alguien, entonces como que se va adecuando a esa persona. Uno dice, no, eso es a punta de coscorrones. Entonces,
yo me agarro todos los días en la casa y llega el día que me canso de agarrarme y eso ya es que el hierro se afiló con el hierro. Pero no es así. No es así porque nosotros somos puestos como bendición para otros. Somos puestos para instruir a otros. Entonces lo que nos quiere decir la palabra es que la gente que trata con nosotros, la gente que va a tratar con nosotros, tiene la posibilidad también de ser afilada como nosotros. Tiene la posibilidad de mejorar como nosotros estamos mejorando. Porque se adecúan en ese trato con nosotros. Y si vamos a la Biblia, hay varios casos en los que yo veía cuando Jesús estaba en la tierra, que la gente por lo menos no llegaba sola, sino eran otras personas las que lo llevaban. Eran otras personas las que lo animaban a que se acercara a Jesús. Eran otras personas las que de pronto en ese momento estaban sirviendo de arma para afilar a esa persona para que pudiera acercarse a Dios, para que pudiera tener esa relación con Dios. No siempre la gente, tenemos casos en los que la gente de pronto sí llegaba corriendo y corría, Señor, Señor, ayúdame. Pero hay unos casos en los que la gente llevaba a otros. Si miramos en Marcos, nos habla de un caso de un paralítico que no llegó solo. Dice inclusive que cuando Jesús llegó a predicar, la casa se llenó. Y dice que entre 4 personas levantaron el techo y metieron al paralítico. Entonces habían 4 personas. Y si leen la historia, la palabra dice que Jesús vio la fe de ellos. No dice ni siquiera que vio la fe solo del paralítico o la fe del paralítico. Dice que vio la fe de todos ellos. Me imagino que entre ellos el paralítico. Pero tenía alguien que estaba detrás de eso. Tenía 4 que estaban detrás de eso. De pronto, no sé cómo haya sido la historia, pero de pronto el paralítico llevaba mucho tiempo y de pronto el de menos ánimo era él. No, pero ¿a qué vamos a ir? Mire, eso está lleno, yo no me puedo parar de esta cama, ¿qué vamos a ir a hacer allá? ¿Ustedes creen que por dónde vamos a meter esta cama? Yo no puedo caminar, yo no me puedo levantar, ¿por dónde vamos a meter esta cama? Pero habían 4 que no pensaron eso. Y entonces de pronto esos 4 dijeron, no, eso por algún lado, eso después de que estemos allá, eso miramos. Y cuando llegaron comenzaron, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Entonces de pronto, no, volemos una teja. Lo importante es acercarlo. Y tuvo en ese momento esa persona que le sirvió de ayuda. Esa persona que le sirvió para que él se pudiera acercar a Jesús y pudiera comenzar ese tratamiento. Pudiera comenzar ese tratamiento de ser afilado por la mano de Dios. Si miramos en Marcos 1 más atrás, nos cuenta también cuando Jesús liberaba a los endemoniados. Y la palabra nos dice igual, nos dice que le traían los endemoniados, la gente traía a los endemoniados. De pronto, no sé en qué estado hayan estado los endemoniados, pero no creo que todos hayan estado ahí en el piso botando babasa y lo cogían y llevémosle este endemoniado a Jesús. De pronto había gente que tenía algo de conocimiento ya de Jesús, que se había acercado a Jesús y que veía que sus amigos no estaban tan bien. Gente de pronto normal, gente con problemas normales, con familias normales, y cuando los llevaban Jesús los liberaba. Pero de pronto alguien vino y les dijo, mire, hay un hombre que vino y es el Hijo de Dios y puede hacer algo por usted. Y entonces colocó esa parte para que él se pudiera acercar, para que él pudiera comenzar ese proceso que les digo, el proceso de comenzar a ser afilado en la mano de Dios. Y nosotros ayudamos en ese proceso. Por eso la palabra nos dice que el hombre se afila en el trato con el hombre. Entonces nosotros podemos hacer eso. Eso lo hacemos acá en la iglesia. Eso lo tenemos que hacer acá en la iglesia. Quiero que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5.
Y vamos a leer el 14, vamos a ver qué nos dice a nosotros como iglesia. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por los demás, estamos ayudando en ese trato que tiene Dios con los demás. Cuando amonestamos a los que no están bien, cuando alentamos a los de poco ánimo, yo creo que todos sabemos que aquí en la iglesia y en todas las iglesias hay gente con poco ánimo. Hay gente que todo el tiempo necesita que le estén levantando el ánimo, que le estén diciendo, oiga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero si nosotros somos otra persona de poco ánimo, pues difícilmente podemos ejercer, difícilmente esa persona va a ser afilada, o nosotros no vamos a ser esos herreros para esa persona. Si yo soy pesimista y estoy enfermo y doy con otro pesimista, pues difícil, ¿no? Yo que ya me acordé que que me enfermé, culpa del pastor, ya me acordé. Me comí unos perros calientes en la casa del pastor y me enfermé. Y cuando yo me enfermé, yo nunca me había enfermado así tan fuerte. Estaba muy malo. Entonces cuando yo me sentí enfermo, yo dije, Señor, ¿será que me tocó la hora? Ya. Me tocó reunirme contigo porque nunca me había enfermado así. ¿Qué tal yo hubiera dado con un pesimista? Yo ni siquiera desperté a mi esposa porque dije, ¿qué tal? Me dio otra, no, sí, pobrecito, yo. Entonces mejor me quedé quieto, pero cuando nosotros estamos mal, nosotros necesitamos esa gente de ánimo para que nos aliente, para que nos diga, oiga, no, mire, Dios lo puede sanar. Ese paralítico necesitó eso, alguien que le dijera, mire, Dios lo puede sanar, y eso se necesita en la iglesia. Esa gente que da un poco más, que esa gente que va un paso adelante, coja a los que van un poquito atrás y los ayude a afilar, los ayude, sea en ese momento se vuelva herrero, porque cuando las armas se van a afilar, se afilan con una lima. Entonces pasa a ser herrero y pasa a ayudar a afilar a las personas de Dios. Nos da también una promesa la palabra en Santiago 5:20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. ¿Y quién va a hacer volver al pecador de su camino? ¿Otro pecador? Otro se lo jala. Pero nosotros, los que están acá, los que dan ese poco más, son los que pueden decirle al pecador, oiga, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y ese pecador muy seguramente va a caer en cuenta que está haciendo algo mal. Pero se necesitan esos herreros en la casa de Dios. Siempre se necesita gente que esté ahí, que esté dispuesta a traer la gente en el trato con la gente, hacer ese puente de Dios para que la gente pueda ser afilada para Dios. ¿Ven? No simplemente de pronto decirle, pero usted está mal, póngase a orar, mire, póngase a orar porque por eso es que está mal. Pero de pronto yo lo puedo hacer en el trato con él, porque eso me dice la palabra. Porque cuando la persona está lejos de Dios, de pronto no sabe cómo afilar esas herramientas para Dios. Quiero que miremos un caso en Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 13. Y vamos a leer del 19 al 21. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afinar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Creo que la mayoría conocen esa historia porque hace muy poquito el pastor nos habló de esa historia, el domingo nos estuvo hablando de esa historia, y
Para los que no, rápidamente, Saúl, que fue uno de los reyes de Israel, iba a ir a pelear contra los filisteos. Pero en cierto momento Saúl desobedeció una orden de Dios. Entonces, cuando Saúl desobedeció la orden de Dios, llegó el sacerdote y Samuel le dijo por qué había desobedecido. Y Samuel salió y se fue. Entonces, Saúl estaba con unos hombres y esos hombres corrieron a esconderse. Dice la palabra que los hombres temblaban de miedo. Y sus enemigos directos eran los filisteos. Vean cómo es el caso. Sus enemigos directos eran los filisteos. Y nos dice ahí que tenían que ir a donde sus enemigos a que afilaran sus armas. Ustedes pueden creer que los hijos de Dios, porque la palabra nos dice que el pueblo de Israel eran los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenían que ir donde sus enemigos a que les afilaran las armas, porque no había herreros entre el pueblo de Dios. No había quien afilara, ni siquiera, no estamos hablando ni siquiera de las armas, ahí no nos habla. Más adelante nos dice que cuando se enfrentaron el pueblo de Israel no tenía espadas, pero ahí ni siquiera nos habla de las espadas, nos habla de lo que el pueblo de Dios necesitaba para comer. Porque ¿para qué utilizan los asadones? Para trabajar, ¿cierto? Para poder tener su sustento. Y nos habla de los asadones, nos habla de la hacha, del hoz y del arado. ¿Ven? De lo que el pueblo de Dios necesitaba para mantenerse. Y aún lo que el pueblo de Dios estaba necesitando para mantenerse, tenía que ir a buscarlo donde su enemigo. Tenía que ir a buscarlo donde el que no era el pueblo de Dios, donde afuera. Y eso muchas veces pasa en medio de nosotros, iglesia. Eso muchas veces pasa en medio de las congregaciones. Las personas vienen y las personas tienen que salir a buscar afuera herrero. Tienen que salir a buscar soluciones afuera. Porque el pueblo de Dios no les puede ofrecer un herrero, no les puede ofrecer quien les enseñe a afilar sus herramientas, o quien los coja en ese momento y los dirija. Aquí fue por culpa de la desobediencia a Dios que ocurrió eso. El pueblo desobedeció y los filisteos tuvieron hasta la oportunidad de capturar a la gente que les ayudaba a afilar. Pero a veces nosotros ni siquiera, sin estar en desobediencia, no nos damos al trabajo de ser herreros en la casa de Dios. No nos damos al trabajo de ayudar a otros a que afilen sus herramientas para que puedan permanecer firmes en la casa de Dios. Estaba leyendo una historia y habla de una persona que se presentó a trabajar en una maderera y se presentó a trabajar como para cortar árboles. Dice que hachero, no sé si se diga así, pero en la lectura decía que hachero. Y dice que el primer día cortó 18 árboles. Entonces el capataz se puso muy contento y él dijo, no, me voy a ir a dormir temprano porque mañana voy a pasar la marca. Y madrugó al otro día y cortó 9 árboles. Dijo, pero ¿qué pasó si madrugué más? Y no puede ser, mañana llego a las 4 de la mañana y me quedo hasta las 11 de la noche. Entonces al otro día madrugó más y se quedó hasta las 11 de la noche y cortó 7 árboles. Dijo, no, ¿qué pasó? Van a pensar que soy un vago, que yo no estoy haciendo nada, cada día corto menos. Comencé con 18 y ya voy en 7, me van a echar. Entonces él fue a hablar con el capataz para que el capataz no se molestara y a decirle que él trabajaba juicioso. Y el capataz lo que le preguntó fue, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? ¿Cuándo fue la última vez que dedicó tiempo a afilarla? Y él le dijo, ¿afilar? No tuve tiempo de afilarla. Estuve muy ocupado cortando árboles. ¿Qué le tocaba hacer? Cada vez le tocaba hacer más fuerza. Y esto también es para los que ven que su hacha está perdiendo el filo, que cada día hay más esfuerzo para caminar en las cosas de Dios. Si de pronto usted hasta ahora está conociendo o si lleva un tiempo y se siente desanimado,
Permita que los que realmente todo el tiempo están buscando, están ahí, que usted ve que pueden ser herreros de su vida, le colaboren. Y al contrario, si usted sabe que es un herrero, ponga eso en práctica. No deje que la gente tenga que ir afuera a buscar soluciones. Saben que Dios nos enseña mucho por medio de otras personas. Hoy cuando les comencé contando que hoy tuve una oportunidad maravillosa, es porque esta semana yo estaba en la casa y me llamó alguien de Soacha y me dijo que si quería ir hoy a compartirle la palabra a, a un grupo de un colegio, pero que el colegio no era cristiano. Eran unas conferencias que les habían autorizado curso por curso, como en un salón comunal. El pastor Hermes es profesor allá, para los que lo conocen, le autorizaron. Entonces yo, bueno, sí, gracias. Entonces me puse a preparar la palabra, les dije que sí un mensaje como una predicación, ¿no? Que era más como una conferencia, de pronto sobre la familia. Yo preparé mi conferencia, llegué allá temprano y cuando llegué allá eran pues todos los jóvenes inconversos. Como les digo, era un colegio que no era cristiano. Pero lo que hizo Dios allá fue tremendo esta mañana y yo me asombraba mucho de ver tantas cosas, de ver grupos de 50 niños y podría decirles que de esos 50 habían 35 quebrantados en la presencia de Dios, sin antes nunca de pronto haber escuchado la palabra de Dios, más de lo que hubieran podido escuchar en una clase de religión por medio de, del pastor Hermes. Y yo venía orando por algunas cosas y en algunas cosas yo le decía, Señor, pero si yo te busco de corazón, pero si yo te busco de corazón. Y cuando estaba ya en medio de eso tan tremendo que estaba pasando, de ver tantas personas convirtiéndose a Dios, de ver que el mensaje fluía inclusive tan fácilmente, yo llevaba la conferencia, entonces el primero escuché que era como prédica, y yo, ay, yo con conferencia, el segundo también como prédica, y yo con conferencia, y cuando yo saqué la conferencia me pasó lo que siempre me pasa, se me cayó el esfero y se me perdió la marca. Entonces, lo que tenía ahí en la conferencia lo acabé como en 7 minutos, yo creo. Entonces comencé como a hablar de otras cosas y comencé a decirle a los chicos otras cosas. Y fue tan tremendo lo que hizo Dios. O sea, Dios se comenzó a mover de una forma tan impresionante en todos los grupos. Y Dios me decía eso. Me recordaba la oración y me decía, si tú me buscas de corazón, no te afanes, aquí estás. Y te traje para ser afilado por otros. Porque cuando veía con la dedicación que estaban trabajando las personas que estaban allá, con el amor que lo hacían, con la disposición que lo hacían, yo en ese momento me di cuenta que mi vida estaba siendo afilada por ellos, que yo estaba siendo ministrado por lo que ellos estaban haciendo allá, y que yo puedo dar más, que yo puedo ser de bendición para otros. Cuando vi la oportunidad de orar por esos muchachos, pasó ahora el caso contrario. Ahora pasé a ser un herrero para ellos. Y sé que muchos fueron bendecidos y sé que hay que seguir orando. Pero es lo que quiero dejarles en esta noche. Utilicen el carro. Perdón. Perdón. Y es lo que quiero dejarles en esta noche. No desaprovechen lo que tienen en la mano. No desaprovechen el poder ser herreros de Dios. No desaprovechen los que están comenzando, la gente que va adelante. Y vuelvo y le repito, y ustedes que van adelante, busquen al que está arrancando. Ayúdenle. Sean esa lima. Entre más las hachas se dejan de usar, entre más las hachas pierden su filo, más difíciles son de afilar. Cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil coger una persona y decirle, mire, esto está mal. Pero si en el momento correcto nos acercamos y comenzamos a trabajarlo, créanme que Dios hace la obra. Yo los invito a que estén un momento sobre sus pies. Quiero que ahí donde está, cierre sus ojos por un momento. Quiero que pueda pensar en qué
¿En qué posición del camino, digámoslo así, está usted? ¿En qué posición se siente? ¿Se siente como un herrero? ¿Se siente de pronto como esa hacha con filo que sabe que puede cortar y cortar y cortar, pero no sabe dónde y tiene que decirle, Señor, muéstrame dónde debo comenzar a cortar? ¿O se siente como esa hacha que ayer cortaba mucho y que hoy ha comenzado a perder su filo, o que hace un tiempo ha comenzado a perder su filo? O de pronto ya se siente quebrantado, de pronto ya usted hoy dice, no, ya yo estoy, es como para que alguien me coja y me afile, para que alguien coja mi vida y la aguce, como dice la palabra. Yo quiero que hagamos algo en esta noche. Quiero que usted tome a la persona que está a su lado. Yo creo que es una de las mayores bendiciones que tenemos, el poder orar los unos por los otros, el podernos bendecir como iglesia. Y sé que la oración ayuda a que el camino sea arado para las cosas de Dios. Quiero que en esta noche le pidamos a Dios que podamos ser esa parte útil en su cuerpo, que podamos ser esa parte de bendición para que nadie tenga que ir a pedirle nada al enemigo, que nadie tenga que ir a ver cómo el enemigo le soluciona las cosas, a ver qué solución le da el enemigo, o cómo lo afila con mentiras, y que tengan que vivir escondidos. Padre, yo bendigo tu nombre en esta noche, Señor. Yo bendigo tu obra, Señor. Esta obra, Señor, que tú estás levantando en la iglesia, Señor. Estas personas de Dios que día tras día tratan de correr, Señor amado, tras de tu presencia. Estas personas con sed que vienen viernes tras viernes, Señor, para ser afilados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, yo te pido, coloca en cada una de las vidas que están acá, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Dios. Yo te pido, Señor, permite que todos, en el nombre de Jesús, todos los que están hoy acá, Señor, hallen respuesta en medio de tu presencia, Señor. Hallen respuesta en medio de tu palabra, Señor, y que no tengan que salir a mendigar lo que tú no nos estás mandando, Señor. Que no tengan que esconderse, Señor, en ninguna cueva, que no tengan que huir, Señor amado. Que puedan encontrar refugio en medio de tus hijos, Dios, que puedan encontrar palabra, que puedan encontrar protección en medio de los tuyos, Dios. Yo te pido, Dios, levanta herreros de tu palabra, Señor. Levanta herreros, Señor, que puedan afilar a los otros, Señor. Que el enemigo tenga miedo, así como sé que lo tenían los filisteos. Y por eso fue que tuvieron los herreros, por eso fue que los retuvieron, porque sabían que el pueblo de Dios, si afilaba sus armas, los podía destruir. Y yo sé que eso lo sabe el enemigo en esta noche, y por eso evita que se levanten herreros en medio de nosotros. Pero hoy declaro bendición en el nombre de Jesús. Declaro gente con conocimiento, gente que va un paso adelante, gente que va a entender lo que tú quieres hacer en medio de la iglesia, Señor. Dios, porque sé que eres Dios de poder, porque sé que eres Dios que no miente, porque sé que eres Dios que se levanta contra los que se meten con tus hijos. Dios, glorifícate en este día, Señor. Glorifícate, Señor, a los que están iniciando su vida cristiana, Señor. A los que quieren tomar una decisión. Yo te pido que tú les des la fuerza, Señor. Tú les des la fuerza para ser valientes de Dios, para caminar contigo, para estar cerca de ti, Dios. Yo te lo pido en esta noche, Señor. Yo te lo pido en esta noche, Señor. Es mi petición para tu pueblo, es mi petición para tu iglesia, es mi petición para los que hoy están acá. Señor, gracias te damos. Yo le pido que si alguien siente la necesidad de que oren por él, que levante su mano en esta noche. Vamos a entonar una alabanza y que no sienta vergüenza, que no sienta pena
Si usted siente la necesidad, si usted siente que su hacha ha ido perdiendo el filo, no le dé pena que oren por usted, no le dé pena que alguien venga y le imponga las manos. Dele de pronto pena alejarse de Dios, dele pena perder esa bendición que Dios tiene para usted. Dios les bendiga. Sea el rey.